¿Ya? Tengo mi curso online que ahí me enseño a las personas a hablar en público, frente a cámaras, cómo desenvolverse, cómo quitarse el miedo escénico que se conoce mucho. Los cruceros, 2019, Pablito. ¿Ya? Los cruceros. ¡Pum! Pandemia, hundió los barcos la pandemia. Resistí hasta el final, hasta que yo salí de la dependencia laboral en la forma en la que yo quería salir. ¿Ok? Entonces, eso fue muy, muy gratificante el poder aplicar eso, porque muchas personas se dejan invadir por esas, e hicimos una competencia específica en aguas abiertas que se llama Oceanman. ¿Ya? Entonces el Oceanman tiene varias distancias y ahí también, claro, para nosotros el sinónimo de vacaciones es qué competencia vamos a hacer. Por ejemplo, ahora en diciembre nos vamos a Valencia. El despertar de tu riqueza ya comenzó. Bueno, arrancamos otro episodio más del Despertar de la Riqueza y como siempre, mucha energía, pues hoy sí estoy súper contento porque ya por fin se dio este podcast, mi querida Eri. Bienvenida, Erika del Salto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Súper bien. Pablito, súper bien, súper contenta de estar aquí en este espacio con ustedes. Qué bien. Oye, Erika es conferencista, influencer Sí. y triatleta. Yes. Eso, sí me sé la lección. Muy bien. Oye, qué encantado estoy de que estés aquí en nuestro podcast, que hemos podido compartir con muchos amigos, pero creo que este momento sí es especial. Lo hemos esperado mucho. Sí. Y pues con toda la energía que manejas, todo lo que tú haces nos vas a contar ahora. Y pues encantado de recibirte, mi querida. Muchas gracias, Pablito, muchas gracias este espacio, así que vamos a aportar. Sí, súper, y sé que bastante. Así que ya sabes, ponle me gusta, comparte, ponle ese corazoncito ahí, porque ya sabes que esto te va a ayudar muchísimo y sobre todo puede ayudar a mucha gente que está esperando algo y que no sabe, ¿no es cierto? Y que simplemente les llega una frase, un mensaje le puede cambiar la vida. Exacto, tú dices, es coincidencia y no, es porque estabas buscando eso. Así que muchas gracias, Eri. Así que ya sabes, vamos ahí de lleno. Bueno, mi querida Eri, tú eres odontóloga de profesión, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué seguiste? ¿Te gusta eso? ¿Te gustaba? ¿Por qué decidiste ser odontóloga? Pues mira, la historia dice... Pues mira, cuando yo tenía 15 años, cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que en esa época nos dividían en químico, biólogo, físico, matemático y sociales, ¿ya? A mí siempre, o sea, mi alma siempre sintió un llamado hacia la comunicación. Yo fantaseaba con el tema de tener cámaras al frente. De hecho, tengo una que creo que es mi prima, que se llama Ruth del Salto, que era una periodista de Coavisa, que yo cuando le veía dando las noticias decía, wow, qué increíble, yo me veo haciendo eso. Y claro, cuando yo ya empecé a ver que lo mío iba por ahí, me decían, tienes que seguir sociales, porque la comunicación, todo eso. Pero de repente, Pablito, fíjate esto, qué poderoso. Y si tú eres papá o mamá y estás escuchando esto, quiero que te enfoques mucho en esto. Cuando me dicen eso, de repente yo empiezo a escuchar la frase, el que sabe, sabe, y el que no sabe, sociales. Sí, ya, claro. Entonces a mí eso me impacta mucho, porque claro, lo decían hacia el lado de que los sociales son burros, los sociales son vagos, los sociales son la última rueda del coche. O sea, como que si no sabes qué hacer con tu vida, sigue sociales. Entonces yo me espanto de eso. Y claro, imagínate una niña de 14, 15 años que en esa edad lo evolucionada que está nuestra conciencia, nada que ver. Entonces yo digo, no, o sea, en mi inconsciente yo digo como que no, yo no quiero que me tilden de vaga, de tonta, de todo lo que se decía que eran los sociales. Entonces yo digo, no, yo quiero ser doctora. Entonces voy a seguir químico, biólogo. Elejo, ¿no es cierto? Entonces, no, yo voy a ser doctora, yo voy a tener mi mandil, doctora Erika del Salto. Wow. Claro, entonces, como que hoy la Erika que está más elevada a nivel de conciencia de esa Erika de 14, 15 años, me doy cuenta de que lo que yo quería era reconocimiento. Entonces, claro, digo, no, yo voy a seguir químico, biólogo, que a ellos sí les respetan, a ellos sí les aplauden, a ellos sí. Es una profesión súper es una super profesión. Y en ese momento yo quería estudiar medicina, Pablito. Entonces yo dije, no, yo voy a seguir químico, biólogo, voy a estudiar medicina, voy a ser doctora.
Ya, ok. Más. Súper. Sigo químico biólogo, claro, o sea, de por sí a mí me encanta la biología, me encanta la anatomía, la química, todas esas materias me parecen fascinantes, es increíble el funcionamiento del cuerpo, de las células, o sea, eso sí es algo que nunca me he arrepentido de estudiar. Y bueno, pasa que apenas yo me gradué del colegio, ni sabes, Pablito, me caso. Oh, ya. Me caso. Bueno, Ya. ahí, esa es otra historia que ya más adelante les Esa es- contaré. Acompáñame a ver esta triste historia. Sí. La cuestión es que me caso y claro, cuando antes, en el noviazgo, en ese momento eufórico, ¿cierto? Que uno está, él me decía, bueno, yo tenía 18 años, él tenía 29, o sea, sí me pasaba con ok, una brecha bastante. importante. Entonces él me decía, yo te voy a apoyar, tú vas a ser la doctora de la familia, vamos a estar juntos y ni sé qué. Estaban en el sueño. Apenas nos casamos. No, pero ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué te vas a ir a la universidad? Wow. Mejor tengamos un hijo, estudia cualquier cosa de un año. Entonces ahí yo empecé a achicarme y a La decir, Dios triste mío, realidad. ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Y bueno, para no alargarte esa triste historia, claro, eso no iba para ningún lado y se acabó en menos de un año. Entonces, bueno, en ese momento también todo eso estaba acompañado de una crisis económica terrible con mi mamá, porque con mi mamá siempre hemos tenido Ok. limitaciones económicas, una escasez bastante marcada. Y en ese momento pues volvimos a esas situaciones de escasez y yo no podía ir a la universidad pues porque no era algo viable para mí en ese momento, Ok, económicamente hablando. Entonces yo, una chica de 19 años que pasó en todo ese periodo, me puse a buscar trabajo. Y tú recordarás que en el periódico uno compraba los domingos del Ajá, comercio y y tenías buscaba ahí todos esos clasificados, creo que Sí, se llamaba. clasificados, Ya. ajá. Encuentro ahí, se necesita asistente dental, Centro Médico Melitrópoli. Esto queda frente al Hospital Metropolitano. Wow, ya, sí. Entonces yo digo, o sea, a ver, y en esa época yo quería estudiar medicina, entonces yo decía, Lo estudiar más cercano. medicina, voy a trabajar en un hospital, voy a estar en un medio hospitalario médico, pues como que por ahí va, ¿sí o no? Ajá, Ya. Ok. Voy a la entrevista, claro, imagínate, 19 años, bachiller, divorciada. Ya. Wow. Claro, el odontólogo Claro. me dice, bueno, y veo Le llamaba la tu atención currículum y algo. ¿qué sabes hacer? Ok. ¿Cacha? Entonces yo así como, y ahí se me prende en el cerebro, o sea, tuve como un momento eureka. Ya. ¿Con ok. qué firmeza le habré dicho yo, Pablito? No sé, pero yo le dije, yo sé aprender muy rápido. Ok. O sea, ¿cómo habrá sido también mi necesidad en ese momento de que con mi mamá teníamos que pagar renta, la comida, o sea, todo? Y aparte yo le veía sufrir muchísimo a mi mamá en ese sentido. Entonces era como que yo tenía una desesperación por yo también producir y poder ayudar para salir las dos adelante. Ya. Y consigo el trabajo, Pablito. En 12, y yo le dije, yo sé aprender muy rápido, póngame a prueba. Ya. Entonces el odontólogo me dice, de una, 2 semanas vas a estar a prueba y en 2 semanas vemos cómo vas. En 2 semanas, Pablito, yo aprendí todo de lo que era en odontología. Yo aprendí que el odontograma, que cómo tomar radiografías, que los nombres de los instrumentos, que son una barbaridad de Claro, un sinnúmero. como que no lo entiendo. Aprendí a agendar citas, a facturar, a llamar a los pacientes. Aprendí todo. O sea, ahí es cuando Ok, digo o la necesidad. Yo creo que la pobreza y la necesidad es un don, Pablito. Porque es como que el universo te pone en cero y te dice, mira, todo lo que tú tienes por hacer. Te toca. No tienes herencia, no tienes oportunidades, no tienes contactos, no tienes nada, estás en cero. Eso yo lo veo ahora, como que yo tuve una gran crecimiento. oportunidad para yo empezar de cero. Ya. Entonces, ya, ok. empecé a construir lo que yo llamo mis momentos de suerte, porque yo siempre he sido así, muy extrovertida, muy alegre. pilas, muy alegre, muy entusiasta, muy entradora, muy, hasta cierto punto hasta lanzada, porque yo digo, o sea, si está un grupo de personas, yo me lanzo y, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cuál es tu nombre? Sí. O sea, yo Y- soy así. Y es raro, ¿no? Porque la gente a veces es como... Claro, la gente es "¿Y- como- ¿Y qué le pasa? ¿Y cómo así? O sea, Como que les mucho gusto, incomodas. soy Pablo. ¿Y Sí, qué les quieres? incomoda. Ajá, exacto. Pero ¿Ya? en ese momento esa era, o sea, esa siempre ha sido mi naturaleza y probablemente viene desde esa carencia, ¿cierto? Desde esa necesidad de Ok, sí, yo muy no bien, tengo sí. nada, yo tengo Claro. que construir todo, entonces yo ¿Y me tengo que toca ir. o me toca? Por eso. Exacto. Exacto. ya, Entonces, ok. bueno, Importante. consigo el trabajo y ahí me quedo trabajando algunos años. Ya. Luego a los 21 años ya empiezo a trabajar en la universidad pública, entonces pude entrar a la universidad pública. De hecho, sí, fui a un semestre, estuve en la universidad pública también, pero en medicina. Ok. Y claro, cuando yo les conocí a mis amigos, la típica, ¿no? De qué haces, ni siquiera. Entonces yo les decía, yo trabajo en un centro odontológico. Odontológico. Me decían, ¿y por qué no estudias odontología? Yo,
¿Cierto, no? Sí, ¿será? Sí, ¿no? ¿Será? Claro, yo ya sabía todo de Claro. odontología, Pablito. Claro, todo. qué Porque un importante. asistente dental maneja todo lo que es ya la vida real O del sea, solo odontólogo. le falta filmar nomás, o sea, El filmar y título. ya, el título, Exacto, ajá. exacto. Entonces, empiezo ahí, bueno, salgo de medicina, estuve un semestre, me salí y de una me fui a odontología. Entonces, ahí empecé mi carrera, estuve algunos semestres y luego, pues así mismo por mis pilas, por todo como yo soy, empecé a trabajar en una universidad privada. Ya. Y como parte de eso me dieron una beca. Entonces Ok, ya. yo gané una parte de una beca a nivel académico porque di las pruebas y tenía que sacar muy buenas notas, pero también por la parte laboral. Ok, Entonces súper. pude conseguir Tenías una las dos gran cosas. cantidad de beca y me pasé a la universidad privada. Entonces ahí para mí fue una maravilla, era como el paraíso terrenal. Claro, o sea, cuando tú Claro. pruebas lo público y vas a lo privado, sientes una diferencia. Ok, O sea, sí, sí, sientes una diferencia y claro, yo agradecí un montón en ese momento y dije, wow, qué maravilla. Y así fue como yo seguí construyendo mis momentos de suerte. Cuando yo me estaba graduando en 2015, a finales, no sé si tú has escuchado de estos exámenes del CASES, del CEACES, que es un examen complexivo que Sí. a las carreras de ciencias médicas, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, Ok. todas estas, te toman un examen complexivo para que tú puedas acceder a atender pacientes, ir a tu área ok, rural, todas estas ok, cosas. ya. Sí, sí, sí. En esa época, como yo trabajaba los fines de semana en la universidad, estaba en la universidad estudiando, atendía a los pacientes y seguía trabajando en los consultorios En el odontológicos, consultorio, saco la mejor nota a nivel nacional, Pablito. ya. Qué bien, wow. En octubre del Impresionante. 2015. Doy Ya. este examen complexivo, eran como 130 preguntas. De esas saqué 97 sobre 100 y esa fue la mejor nota a nivel nacional. Wow, es que ya tenías la experiencia, ¿no? Y ya Exacto. tenías años Exacto. trabajando, toda tu Exacto. carrera, todo. De hecho, para mí las clases eran un compartir porque el profesor decía, a ver chicos, cuando tenemos paciente de tal edad, ni siquiera, Tú ya hacemos sabías. esto. Yo, sí, pero mire, yo he visto que también se puede hacer esto, esto y esto. Claro, tú O sea, ya entonces era una sabías todo. mega ventaja frente a mis compañeros. Que eso es un pro, porque claro, mis profesores, que luego fueron mis compañeros de trabajo, porque luego también fui profesora universitaria, pero también era un contra, porque mis compañeros eran como Se que, sentían. ya Claro. va a hablar, la ñoña, la que Claro. sabe todo, la que se ¿Y cree no te aquí. pasaba que había algunos profesores que no ejercían y eran muy teóricos? No tanto, porque sabes que en odontología la carrera se como es tan necesita. práctica, Ok. no te puedo decir que el 100%, pero el 90% sí, sí ejercían. Entonces, pero sí tenía ese tema, de que en la universidad, sobre todo en la parte, en la privada que me pasé después, claro, yo llegué y ya todos estaban conformados en grupos, porque yo ya llegué mucho más avanzada de las materias Ya. que yo había aprobado en la universidad pública. Ah, ok. Entonces yo llegué, como decirte, ya a mitad, un poquito más allá de carrera, cuando todos los grupos ya por lo general Claro, ya ya están están. hechos, ya todos son compañeros. Entonces, claro, Ya yo llegué tienen y yo era la varios nueva. años de Entonces, base. yo era la nueva y era la sabionda, la sabelo todo. Pero Pablito, Te yo tenía sentías que relegada. mantener una beca. Claro. Entonces yo tenía que defender mi Tenías puesto que y estar, ser ok. sobresaliente, ser excelente académicamente, en todo. En todo, ajá. Entonces yo Sí. guardaba eso y claro, desde ahí como que empecé a generar mucha envidia, esto de la gente, tú sabes, pues, Sí, sí, del sí, que te ven como- sobresale, el que... Claro, te ven como un rival, ¿no? Pues no, como una pues, amenaza. Exacto, como una Exacto. amenaza. Entonces, así fue como ya, pues me gradué y gracias a este examen que te cuento, me piden que me quede como profesora. Entonces, imagínate ok. lo que era, ni bien yo ya me estaba graduando en la universidad, yo ya tenía trabajo. Y también te veían mal, porque ya apenas no, se pues graduó, ya, pues ya la que- tiene, sí, ya sí, de haber sí. hecho algo por ahí. Exacto, exacto. Entonces, Wow, esto es- claro, lo típico es que tú te gradúas, pues, y tienes Y que ir a no ver tienes qué nada, haces en la claro, vida, ¿no es exacto. cierto? O sea, si te vas a hacer una especialidad, si vas a hacer qué. Yo ya tenía trabajo. Ya. Entonces, Bueno. ya tenía trabajo y claro, entonces todas las cosas empezaron a dar mis momentos de suerte que yo me los construí. Ya. Entonces, empecé a ser profesora y cuando empiezo a ser profesora, Pablito, cosa que yo nunca en la vida me imaginé que iba a ser. O sea, tú me preguntabas, ¿vas a ser profesora en la universidad? Nunca en la nunca, vida, no. ya. Pero de repente se me da la oportunidad, me dan esta opción y digo como que sí, o sea, qué chévere, ¿no? Está bonito. Y empiezo a dar clases y ahí me doy cuenta que a mí lo que me encanta es hablar. Y ahí, pero tú decías que sí te gustaba la de las cámaras y eso. O sea, Exacto. reafirmaste eso, se unieron las dos. Exacto. Las dos. Volví a esa niña de 15 años, Ok. ¿cierto? Que decía, wow, yo le veo a la periodista y qué bonito que está en un set con cámaras, con gente, o que está con el micrófono, Pero ahora ya hablando con con la conciencia. gente.
Ya más Exacto, grande, tal vez un exacto. poco más de madurez. Entonces ahí digo como que qué bonito yo poderles transmitir a estos niños de primer semestre que yo daba clases, toda esa experiencia que yo ya vengo arrastrando años, ¿cierto? Porque yo empecé en odontología antes de empezar a estudiar. Claro, Entonces yo imagínate, empecé a ya trabajar en tenías- odontología antes de empezar a Ajá. estudiar. Yo tenía una mega ventaja frente a los que normalmente se gradúan Y ahí recién empiezan la vida Wow, real qué del odontólogo. interesante. Ok. Entonces toda esa parte yo ya la pude aprovechar, ¿cierto? Como profesora, daba una materia maravillosa en la facultad a los chicos de primer semestre. Entonces, claro, ahí digo, wow, qué me bonito encanta. todo esto. Pero yo siempre he sido como una inconforme, ¿verdad? Es como Ya. que, o sea, sí, tengo algo Pues bien. súper lindo, pero Pero- debe haber algo más. ¿Cuál es el siguiente nivel? ¡Vámonos! ¿Qué Ya. viene de aquí? Ok. El año que me graduó en 2016, Pablito, una amiga me dice, a ver, bueno, para esto yo seguía trabajando en el hospital. Ya. Y en el hospital teníamos un jefe que, o sea, nos lanzaba como cuñas diciéndonos como que si se ponen un consultorio, salen de aquí. Algo El así. celo profesional. Algo así, ¿ya? Ya. Entonces, como nosotros teníamos mucho miedo de que nos despidan de este lugar, de la universidad, de todo que era tan bonito, Es tu trabajo. estabas decíamos como buscando que, eso. ok, ya tenemos un mejor sueldo, ya tenemos un mejor horario, ya toda la vida va floreciendo, va todo mejor, pero no podemos ponernos una clínica por este tema. Ok. Pongámonos un centro radiológico dental. Entonces, con mi amiga y Wow, otro socio ya. más, emprendemos. Según Ya. nosotros, emprendimos. Pedimos préstamos a los bancos y mandamos a traer un tomógrafo de Italia. Vino el tomógrafo, llegó y nuestra planificación financiera fue tan triste que cuando llegó Ok. el tomógrafo que compramos, ya no teníamos dinero para nada. O sea, todo lo que pedimos a los bancos era para pagar el tomógrafo. No teníamos Ya, dinero para rentar ok. el lugar, el centro radiológico. Wow, Y cada ok. día ha sido de pagar aduana. Entonces nos Claro, decían, no cada puede- día que hay que pagar, Bodegaje, Dios mío, claro, Dios mío, ¿de no. dónde vamos a pagar? Y ya no teníamos dinero. Para no alargarte, otra triste Otra, ¿verdad? historia, porque hay un montón de tristes historias a lo largo de... Ok. Nuestro socio es de Cuenca, entonces de repente él un día dijo, chicas, me tuve que traer el tomógrafo acá porque no podíamos seguir pagando cuánta plata hay en la aduana hasta que ustedes consigan un local, porque nunca nos pusimos de acuerdo. Nosotros queríamos poner en el norte de Quito, él quería poner en el sur de Quito, Ya. no encontrábamos lugar, bla, 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 bla. Ah, ok, Pasaban ok. días y él se llevó el tomógrafo a Cuenca. Bueno, se acabó el primer emprendimiento. Ya. Pero en ese va y ven de que yo decía, Dios mío, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se renta un lugar? ¿Cómo se administra? Porque en la facultad te enseñan a tú tratar pacientes, a tú hacer Todo. los tratamientos, pero nunca te enseñan a, verá, paso 1 para ponerse su negocio. Ni sé qué, Exacto. dice, paso Ni 1, esa paso ni 2 y ninguna. paso 3. No, nunca. Entonces nosotros estábamos así como en el limbo de cómo es esto. Y solo tenías las ganas, Las la ganas, energía y todo. aquí la Es el mejor rompemos. negocio. Ajá, que ya. es que en esta la vamos a Sí. romper. Ok. Entonces pasa que se acaba eso y en medio de que estábamos así, como yo había trabajado, como te contaba, yo trabajaba los fines de semana para la facultad, porque en la facultad hay lo que es la carrera de pregrado para ser odontólogo y las carreras de posgrado, que es para ser especialista. Y las carreras de posgrado son los fines de semana, sábado y Ya. domingo de 8 a 6, por Ok. decirlo. Y yo era ayudante de los Ya. posgrados, Ya. cuando trabajaba antes de graduarme y de pasar Ya. a ser profesor. Ok, ajá. Entonces, en esas clases, a los de posgrado sí les daban una clase, una materia que se llama management, como el tema de administración y todo eso. Que te enseñaba Que esto te de los enseñaba negocios. cómo tal. poner tu consultorio, Ya. cómo administrar, que los CRMs. Yo recién empecé a escuchar esto y cuando estamos emprendiendo con mi amiga, le llamo a este profesor y le digo, oiga, profe, ¿sabe que estamos queriéndonos poner este centro? ¿Cómo se hace? Entonces La nos reunimos, clave. me acuerdo clarito que nos reunimos en el centro comercial El Jardín, así con mi amiga, y bueno, ¿y cuál es el paso número 1 para emprender? Ok. Así, las dos mocosas de 25 años, ¿cacha? Entonces él nos dice, bueno, chicas, a ver, miren, para hacer esto tienen que acá, allá, bueno, ¿cuál es el presupuesto? Una tabla, un Excel, Dios mío. Tú me pones un Excel y yo empiezo a bostezar porque mi cerebro no conecta. Y bueno, me dice, miren, ustedes que van a empezar a hacer todo esto, síganle a este man. Me manda un video del Jürgen Klarich. Ah, ok, ya, por ahí empieza el tema. Y por eso
les confirmo esto que yo les acabé de decir hace un momento. O sea, una frase, una palabra, una cosa que tú veas en un video, en un podcast, en un lo que sea, si eso te hace clic, créeme que te puede cambiar la vida. Porque a mí, un video de esta persona, un video que se llama Bye Bye Mente Mediocre, Sí, yo digo, qué raro esto. O sea, empiezo a ver la página de este tipo que mi amigo me recomienda. Yo digo que la neurociencia de emprender, que la mente pobre, Sí, lo que necesito es trabajo, y Lo que trabajo necesito duro. es hacer plata. Y para allá. Entonces ahí me hablaban que la mente, que el espíritu, y yo, pero ¿qué tiene que ver esto con lo otro? O sea, yo no hacía el clic hasta que veo este video. Pablito, sentí como que desperté de la Matrix. ¿Se acuerdan en la película Matrix cuando vemos esos como fetos que son como el avatar? O sea, no, el avatar es el que está en el mundo, ¿no es cierto? Y ese feto es como que tu ser real. Sí, yo sentí como que se me rompió esa placenta y salí y me desperté. Wow. Un video de YouTube, Pablito. ¿Ya? Entonces empiezo a ver y digo, wow, ¿qué es esto? O sea, como que la mente, que el cerebro, que las creencias. Y me empiezo a Pero si yo apasionar. seguía medicina, odontología, y ese es el top. Yo quería ser doctora y ser doctora y ser millonaria. Claro. Entonces, un video de YouTube, amigos, un video de YouTube, yo puedo decir que me cambió la vida y cambió completamente mi rumbo porque me empiezo a apasionar por todo este conocimiento de la mente, del coaching, de todo, de la transformación, de todo esto. Y empiezo a leer libros, empiezo a leer todo esto. Se despertó en ti eso, Se justo. despertó Bloom, o sea, y me apasioné. Ya. En la universidad habían unos clubes, no sé si ustedes han escuchado que hay el club de danza, que el club de fútbol, que el club de vóley, de ni sé qué. Había un club que se llamaba el club de emprendimiento. Yo dije, yo estoy haciendo esto, entonces voy a entrar ahí. Y ahí es donde conozco a una persona que se puso una academia de coaching en esa época, más o menos, háganse la idea, 2017. Y claro, conversando con esta persona ya nos hicimos amigos, ya él era mi profesor de coaching, ahí me hablaron por primera vez de programación neurolingüística, y yo, ¡wow! Pero qué mundo tan fascinante, ¿dónde estuvo todos estos años? ¿Por qué no me enseñaron esto antes? Entonces, él me empieza a enseñar eso, y un día que estábamos conversando, y yo le contaba mi triste historia de, mira, es que esta persona, bla, 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 de lo que estábamos emprendiendo, él me dice, oye, ¿sí te has dado cuenta que lo tuyo es comunicar? Tú deberías ser conferencista. ¿Otra vez? ¡No! ¡Otra vez! Ya. Le digo, pero sí estudié odontología, ¿cómo me vienes a decir esto ahorita? Entonces, claro, él me dice, es tu alma, o sea, esa eres tú, es tu naturalidad, o sea, fíjate, entonces él me hace, caer en conciencia de cómo para mí es súper fácil hacer amigos, cómo es súper fácil conectar, hacer grupos, o sea, todo esto a mí se me da natural, súper simple, súper fácil. Entonces él me dice, mira, o sea, tú deberías enseñar este tipo de cosas. Entonces ahí empiezo a leer cómo hacer amigos, de influir sobre las personas, todas esas cosas fascinantes. Y claro, entonces desde ahí mi vida tomó otro rumbo completamente diferente a la odontología, porque ya no hice lo que normalmente hace un odontólogo. Entonces ahí me empecé a formar, hice de hecho una certificación en coaching, viajé a Medellín, tomé clases de programación neurolingüística, me especialicé en neurocomunicación, que es toda la parte de enseñar a la gente a hablar en público, quitarse la vergüenza, el miedo, todas esas cosas. Entonces mi vida empezó a irse por otro lado diferente a la odontología. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Pero mira, qué chévere que es. Una decisión empezó todo. Sí. Porque tú aceptaste ese trabajo por necesidad, pero creo que es como base a todo lo que has hecho ahora. Exacto. Porque ahí fuiste a la universidad, Exacto. ahí conociste a la persona que te dio este tema de conferencista, etcétera. Y a veces uno dice, no sé qué estoy haciendo, ¿no es cierto? Entonces eso es como que fue tu despertar. Sí, completamente. ¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, mi querida Eri. ¿Y cómo viene este tema? Ya empiezas a desarrollarte ya como conferencista. ¿Empiezas a hacer esto? Sí. ¿Y de ahí viene el tema del deporte y del influencer? ¿O cómo fue esto? A ver, el tema de... El emprendimiento terminó en esta parte de que yo ya me fui por el lado del coaching, ¿no es cierto? Ya. De ahí empiezo a estudiar todo eso, me apasiono, ahí empiezo a crear mi marca personal desde 2017, abro mi canal de Instagram porque lo tenía privado, empiezo a crear videos para mi canal de YouTube, empecé ya a construir, a dar esos primeros pasos para mi marca personal. ¿Ya?
un día una amiga, por eso mi socia, la persona que era en ese momento mi socia, me dice, oye, ¿sabes que hay una carrera en la montaña? Yo, ¿cómo carrera de qué? Me dice, hay que ir a correr en la montaña. Y yo, ¿y eso como para qué? Y entonces me dice, no sé, pero parece que va a estar chévere, vamos. Y yo, bueno, ya vamos a ver cómo es que es eso. Otra vez así. Sí. Okay. Entonces, total, terminamos corriendo 15 kilómetros en los Ilinizas. ¿Cómo entrenábamos según? O sea, ahora sé que esa es una carrera de trail running, ¿no es cierto? Y para eso hay que entrenar, obviamente, en ese tipo de terrenos, como Parque Metropolitano, tierra, similar, raíces. Claro. Okay. ¿No? ¿Sabes dónde entrenábamos? No. En la pista de adentro de la Carolina, que es Todo súper plana y planito, toda todo suavita y todo perfecto. Ya. Bueno, sin saber leer ni escribir, como suelen decir, nos fuimos a hacer esta carrera y el rato que estamos en el conteo regresivo del 10, 9, o sea, yo me empiezo, para partir, yo me empiezo a enamorar de todas esas sensaciones increíbles y esas emociones tan elevadas que uno empieza a tener en línea de partida, ya en la carrera. Y claro, me enamoro de todo lo que es disfrutar cada paso de ese evento deportivo y cuando llego a la meta, yo dije, qué increíble, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Wow. Pero ¿y si llegaste bien? ¿Te costó esa carrera? Claro, me lesioné la rodilla, la pasé medio mal a nivel físico, pero a nivel mental yo estaba extasiada. O sea, me encantó. Me hicieron una entrevista. No, o sea, yo desde ahí empecé como que a decir, wow, qué increíble es esto del deporte, qué increíble. Pero en esa época yo considero que no era una deportista. Porque hice esa carrera y no volví a hacer nada más todo el año. Y yo no es que entrenaba, no es que iba al gimnasio, que iba a correr constantemente. No, nada que ver de eso. Sino que ya se acabó la carrera y se acabó todo. Entonces fue como que ya qué chévere, bueno, pero también no estaba rodeada del contexto, de personas que me digan, mira, y esta otra, mira, y acá. No, nada, o sea. De ahí, en 2017 y 2018, justo unos amigos, me entero que ha habido este tema del Ironman, el Ironman 70.3 que se llama en Manta, que es un triatlón. Ustedes saben que es nadar en aguas abiertas, ciclismo de ruta y correr, ¿no es cierto? Entonces, tú el Ironman 73 lo puedes hacer o tú solo las tres cosas o en postas, lo que se llama tú hacer, por ejemplo, una disciplina. Entonces, por ejemplo, te consigues un amigo que nade, te consigues otro amigo que tenga bici y haga bici y tú corres, que ese era mi caso. Porque yo no sabía nadar y no tenía bici, pero corría. Entonces, yo tampoco sabía de distancia, sabía de frecuencia cardíaca, ahora todos estos dispositivos maravillosos que te miden, que la banda cardíaca, que el reloj que te mide hasta cómo duermes, todo. En esa época nada, amigo. O sea, yo iba así, yo solo salía y sabía que tenía que llegar a la meta. Y así ya no avanzo. Solo ya, eso sabía. Ese era el índice. Ya estoy dando un poco más. Por sensaciones. Ajá. Entonces, empiezo a hacer este tema del Ironman y claro, la mejor parte que se lleva cuando haces en postas es el corredor, porque el corredor llega a la meta. Los otros, en cambio, por ejemplo, el nadador, claro, el nadador en la transición 1 que se llama, le entrega el chip al ciclista. El ciclista se va, hace su ciclismo, regresa y le entrega el chip al corredor y el corredor se va y el corredor llega a la meta. ¿Ya? Entonces él se lleva. Entonces él se lleva, según yo, se lleva la mejor parte porque cruza la meta. ¿Ya? Entonces, en 2017 y 2018 empiezo a hacer eso. Y claro, ahí se me implanta en mi cabeza este es mi sueño y un día yo tengo que hacer todo yo sola, el nadar, el hacer la bici y el correr. Pero era un sueño sin fecha, sin días, sin pies ni cabeza, porque como les digo, no sabía nadar, no tenía bici, entonces era como que, ay, qué hermoso sería hacer esto, pero era como decir, qué hermoso sería ir a la luna. Sin plan. Pero no hay nada de plan, nada, pero bueno. Siguió pasando todo este tema del coaching, del emprendimiento, de todo esto que empezó a apasionarme muchísimo. Empiezo a conocer personas que hacían network marketing, ¿sí? o negocios multinivel y todo eso. Y uno de mis grandes sueños también era viajar, porque en toda esta época de mi vida, Pablito, que te cuento, yo no había viajado. O sea, nada, cero. O sea, machache ida y vuelta y era las vacaciones. Y corriendo.
O Atacames, ya. Atacames era las vacaciones. Ya, ok. Entonces yo decía como que, o sea, qué bonito se ve la gente viajando así en el avioncito, qué chévere. Pero tú te ponías metas, ¿no? O sea, tenías sueños y los ibas consiguiendo Claro, tenía y se te iban sueños, dando. pero y no sabía cómo, pero ahí es cuando ahora sé que en nuestra cabecita tenemos algo que se llama sistema activador reticular ascendente, Ajá. que es ese filtro que tú dices quiero algo Que te lleva. y de repente tú dices no sé cómo conocí a las personas que me conectaron a. Es porque tu sistema activador reticular ascendente filtra la información y tú te vas fijando más en eso que a ti te interesa, ¿sí? Entonces, en este tema de que yo decía, ay, qué bonito que sería viajar, ¡pum! Me llega una persona que hacía un negocio multinivel de cruceros, viajes. Ah, ok. de viajes, de cruceros. Ya. Entonces, un sueño dorado que tenía mi mamá era viajar en crucero, porque ella decía que veía una novela hace muchos años que se llamaba El Crucero del Amor, que era una Claro. novela brasileña, creo. A mí me contaron. Pero algunos sí han visto. Ajá. Entonces mi mamá veía esa novela y para ella era un sueño, pero una cosa... Claro, claro. Aparte de Era que en una- nuestra una mente estaba locura. instalado como que los cruceros solo son para multimillonarios y Exacto, nosotros nunca vamos a exacto. poder lograr eso. Ya. Entonces, cuando veo este negocio de cruceros y ahí me dicen, te puedes ganar cruceros, ¡ah! Te puedes ganar cruceros, le puedo llevar a mi mamá. Y Eso es lo entonces, que quiero. y eso es lo que yo quiero. Entonces, wow, yo empiezo a ver que las cosas Interesante. empiezan a ser posibles para mí. Empiezo a trabajar en esto, me dedico en 2018, 2019 a este negocio. Claro, le llevé de crucero a mi mamá, nos Wow, fuimos desde yes. Tampa hasta Cozumel, ida y vuelta en un crucero Royal Caribe. No, mi mamá me decía, pellízcame porque esto creo que no es real lo que nos Qué está pasando. interesante, ok. O sea, impresionante. Claro, sacamos la visa, todo, le llevé a Disney. O sea, creo que las dos parecíamos unas niñas de 5 años. No sé quién disfrutaba más de Mickey Mouse, si ella o yo. Ya. O sea, una cosa hermosa. Entonces empiezo a descubrir esto de los viajes y digo, qué increíble, está tan bien, quiero en mi vida. Nos fuimos de ese crucero en como febrero del 2019. En diciembre del 2019, acuérdense qué pasó en el 2020, nos fuimos al siguiente crucero que fue en cambio desde Río de Janeiro hasta Buenos Aires. Igual. Ok, Nos qué fuimos a pasar interesante, ya. Navidad, fin de Qué año pasamos en súper. Copacabana. No, Pablito, o sea, Una una belleza, cosa ya. espectacular. Una Entonces, locura, claro, ya. éramos felices. Los cruceros. 2019, Pablito. Ya. Los cruceros. 2020. ¡Pum! pum. Pandemia. Hundió los barcos la pandemia. Wow, ok. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa. para No que se nos vaya cuentes, porque esto está se súper empieza a poner interesante. bien. Y pues ya sabes, ahí, mira esta historia, cómo iba cambiando y cómo Erika nos comparte con tanta energía y que súper que esté aquí. Así que, chévere, no te vayas, volvemos enseguidita, ¿eh? Yes. Comenzamos el camino con fuerza y decisión, rompiendo las cadenas de deuda y confusión. El futuro está en tus manos, depende de tu acción. Con visión y disciplina se enciende la pasión. La vía rápida es avanzar, crecer, soñar y prosperar. Con mente clara y libertad, hoy tu riqueza va a despertar. Bueno, y ya regresamos pues con esta historia que está tan candente. Súper bien. Y que ahorita van a ver cómo No. se pone. Súper bien, gracias. Ya sabes, comparte, ponle me gusta, ahí ese corazoncito para que te llegue también la campanita, para que te llegue cuando subimos un nuevo video. Pero vamos a seguir con Eri. Oye, llegamos al 2019. Ajá. 2020, pandemia. ¿Cómo te fue ahí? Ay, pues esa fue una época bien complicada porque, claro, yo ya sentía dentro de mí que la odontología pues no era. Y sobre todo, ¿sabes qué también pasa? Que las carreras médicas, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, son carreras muy desgastantes, muy demandantes, O sea, es un muy buen autoempleo. Sí, a ti te enseñan a ser un perfecto o empleado o máximo autoempleado. autoempleado. Nunca te enseñan a ser dueño de negocio, peor inversionista. O sea, Ok. vender franquicias. No, eso no existe en ninguna Que parte. se ve, ¿no es cierto? Porque Sí, hay claro, grandes por cadenas, supuesto. pero es como que muy exclusivo que esa persona tuvo esa información y lo hace a base de la medicina en Exacto, general. Exacto. Entonces, Wow. claro, recuerden que yo empecé
prácticamente a trabajar en odontología antes de empezar a estudiar. Entonces yo ya tenía muchos años ya atendiendo pacientes, trabajando todas las tardes, haciendo muchas cosas, estudiando la carrera, trabajando los fines de semana como ayudante de los posgrados. Entonces yo ya me sentía cansada y sobre todo algo que también fue un punto de inflexión en mi vida fue cuando conocí el tema del cuadrante del flujo del dinero. Okay, sí. Cuando empiezo a aprender todo esto de coaching, de superación personal, de desarrollo, todo esto, entro a este... Para mí, el mercadeo en red o los negocios de multinivel me parecen una escuela excelente de ventas, de socialización, de networking. O sea, ese es otro mensaje que yo te quiero dar. Si tú algún rato, algún amigo, que es lo típico, ¿no? Tu amigo del colegio te llama, oye, veámonos un café. Y ¡pum! Te dice, ¿cómo amigo, así? Podemos hacernos millonarios. Hay esta oportunidad. Hay esta oportunidad. ¿Quieres ser tu propio jefe? Sí, es cierto. Entonces, date la oportunidad. Date la oportunidad. Así tú tengas cualquier traba mental, cualquier creencia, date la oportunidad para que aprendas muchas cosas que te van a servir. Así no vayas a seguir en esa línea. Así te vayas a poner tu tienda, tu kiosco, tu tienda de ropa, de lo que sea. Tú vas a aprender a vender, vas a aprender a hacer amigos. Y lo más lindo del multinivel, no sé si estés de acuerdo conmigo, es la gente que uno conoce ahí. Y la gente energía, tan positiva, exacto. tan echada para adelante, unas historias impresionantes. Sí, entonces, es cierto. si algo súper bueno yo puedo resaltar de este tipo de negocios fue eso. Porque haciendo todos estos negocios, claro, empiezo a leer El negocio del siglo XXI, Padre rico, Padre pobre, Los secretos de la mente millonaria, Piense y hágase rico, El hombre más rico de Babilonia. Y estás en ese entorno. Y estás en ese entorno y empiezas a nutrir tanto tu mentalidad. Eso es súper valioso. Y cuando me instruyo en todo este tema de educación financiera y aprendo de lo que es el cuadrante, el flujo del dinero, digo, a ver, empleada he sido pues, años atrás, ¿no es cierto? Y el empleado, ¿cómo gana dinero? Pues con su tiempo. Si no vas a timbrar, ¿cierto? Tu hora, chao, valiste y ya, fuera, no hay dinero. Si te pasas al otro cuadrante que es el autoempleo, pongamos el ejemplo de un odontólogo, soy odontóloga, me pongo mi clínica y yo atiendo a los pacientes. Si yo me voy de vacaciones, el dinero también se va de vacaciones porque no hay quien atienda, porque yo soy la que atiende, yo soy la que sé, yo soy la que sabe cómo hacer los tratamientos. Y si no delego, nunca voy a pasar al siguiente cuadrante que es el dueño de negocio. El dueño de negocio pues ya es, yo soy el dueño de la clínica, yo ya no atiendo pacientes o atiendo a muy poquitos, pero yo contrato odontólogos. ¿Y funciona, ¿cierto? esté o no esté? Y funciona. Yo me voy de vacaciones, puedo estar en Júpiter y la clínica sigue funcionando. Exacto. Porque los odontólogos siguen trabajando. O sea, tú eres una fuente de empleo, ¿cierto? Y el otro, pues ya es otro nivel. El ser de inversionista, pues ya el dinero trabaja para ti y ya hay múltiples formas. Entonces, cuando yo conozco este concepto, digo, wow, o sea, claro, en la facultad lo que te enseñan es a tú ser un súper buen odontólogo, tú sacar súper bien los dientes, tú hacer súper bien la restauración, tú hacer el blanqueamiento. Entonces como que ya no me empieza a conectar tanto. Ajá. Y bueno, también hay muchas cosas más que son bastante desgastantes, bastante demandantes. Si tú googleas las carreras que más burnout o más quemado te hacen sentir a nivel emocional, mental, son las carreras médicas. Porque claro, tú estás a cargo de una vida, estás a cargo de un paciente, o sea, su vida, su salud también está en tus manos. Entonces es bastante demandante. Entonces ahí es cuando me empiezo a desconectar un poquito, pero claro, recordemos que mi esencia desde años atrás era la comunicación, ¿cierto? Entonces empiezo a reconectar, ¿cierto? Con esa parte mía de hace muchos años atrás y me empiezo a ir pues por el tema del coaching. Ya empecé a dar conferencias desde 2017, empecé a crear mi marca personal, mis redes sociales, todas esas cosas. Y en 2020, cuando pasa esto de la pandemia y metafóricamente hablando se hundieron los barcos del crucero que yo hacía el negocio, claro, se acaba el network marketing para mí, pero ahí yo ya empecé a escuchar esto de vender tus cursos online. Entonces yo creo mi primer curso online que es de neurocomunicación. ¿Ya? Tengo mi curso online que ahí yo enseño a las personas a hablar en público, frente a cámaras, cómo desenvolverse, cómo quitarse el miedo escénico que se conoce mucho. Y empiezo a ver cómo comercializarlo ya y me empiezo a dar las estrelladas
que empiezas a hacer los lanzamientos y viene full gente, como un embudo, viene un montón de gente, menos vienen a tu masterclass y nadie te compra. ¿Ya? Entonces empiezo a hacer eso y no funcionaba y no funcionaba. ¿Y sabes qué me pasó, Pablito? Me decepcioné del emprendimiento. O sea, dije, esto a mí no me funciona. Wow. O sea, no sé cómo hacerlo, me sentía súper sola, no tenía a nadie, tenía mis amigos odontólogos, que lo que me decían era, ponte una clínica. Entonces yo era, no, esto ya no quiero hacer. Ya ves, yo te dije, de gana te saliste. Exacto. No faltaba. Ya ves esos negocios a los que a mí me querías meter, ya ves, ahí está, no te funciona y ahora estás haciendo otra cosa. Ya. Haz lo que tú estudiaste. Ajá. O sea, ¿por qué no regresas a lo que tú ya sabes hacer? Y que no está mal, ¿no? No. Pero si no te nace, en tu caso de pronto no era lo que tú buscabas. Exacto, o sea, tú sientes que tu alma te dice, ya, o sea, lo tuyo es otra cosa. Y ahora, ¿cómo descubriste eso? Porque eso sabemos, pero cuéntale a la gente, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene eso que decía, no puedo? ¿Qué tenías que mejorar? ¿O era solo trabajo duro? No, en absoluto. O sea, era completamente un tema mental. Okay. Porque mi tema era que yo me sentía muy sola porque no sabía cómo hacer las cosas. Hablando, se podría decir que no me sentía sostenida por nadie, ¿cierto? A nivel de emprendimiento, de cómo hago esto, cómo vendo, qué digo cuando me dicen no tengo dinero, o las típicas objeciones. Entonces, lo que tuve que hacer fue, en ese momento, fue renunciar a todo. O sea, yo le veo al emprendimiento como que, o sea, imagínate que tu empleo, ¿cierto? Es tu zona segura, ¿cierto? Tienes la quincena, tienes tu fin de mes, vas y haces lo mismo todos los días, saludas a la misma gente, o sea, es zona de confort pura, un empleo. Seguridad, y que no está mal, hay muchas personas que pasan mucho tiempo ahí, les gusta su trabajo y está perfecto. Exacto. Pero habemos otras personas que somos unos inconformes constantes, ¿sí? Entonces, tú es como que siempre estás hambrienta de algo más, algo más, algo más. Y en un empleo pues no siempre es así. En la escalera laboral yo ya llegué a mi tope, que era ser docente, y ya no podía ascender a nada más. Entonces ahí yo ya no podía aspirar a nada más. Okay. Y esa no es mi naturaleza. ¿Y te sentías frustrada? Y me sentía muy frustrada, me sentía estancada. Inclusive en alguna ocasión a una compañera de trabajo que, claro, en el año tenemos los 2 semestres, ¿no es cierto? Y en medio de esos semestres hay las vacaciones, cuando no hay estudiantes. Pero los que somos profesores de tiempo completo tienes que seguir yendo a cumplir tu horario. Okay, ¿ya? Claro, no es que pero no es que tienes que ver ya los alumnos, no. O sea, literal vas a cumplir tu horario y hacer trabajos más administrativos y cosas así. En una de esas vacaciones yo a una amiga le decía, oye, yo me siento como un león dormido, de verdad. O sea, así me salió del alma y le dije, yo me siento como un león dormido, porque yo siento que tengo tanto potencial, me siento tan talentosa, siento que he descubierto lo mío, que es la comunicación, y estoy aquí, cumpliendo un horario. O sea, lo agradezco, gracias por el trabajo, gracias por todo lo que implica, pues, tener esa zona segura, como hazte la idea de que el empleo es como una cuevita, ¿cierto? Es tu cueva segura, tranquila, donde todo está tranquilo, todo está pacífico, todo es seguro. Y cuando sales de tu cuevita, cuando sales al mundo del emprendimiento, todo es incierto, no sabes qué va a pasar, hay miles de depredadores allá afuera, pero es lo que tú quieres hacer porque quieres ver qué más hay allá aparte de tu cueva. Y quieres arriesgarte. Y quieres arriesgarte, y quieres salir, y quieres conocer, pero eso implica obviamente arriesgarte. Entonces, en esa época, claro, sentí que yo salía de la cuevita segura, arriesgaba y me lastimaban. Y yo regresaba a mi cuevita segura. Entonces hubo un momento, 2020, 2021, renuncié completamente al emprendimiento. Dije, ya, si esto del emprendimiento no se me da, ahí se queda, me regreso a mi cueva segura, cobro mi quincena, cobro mi fin de mes, todo está tranquilo, tengo un súper sueldo, tengo un súper horario, zona de confort pura, y ya. Pero no decías, pero voy a estar frustrada, voy a estar triste. Claro, o sea, yo decía eso como que ya, todo está tranquilo, todo está muy bien. Y de repente decía, no, pero yo no quiero esto. Claro, es que te llama. Qué bestia, o sea, es un llamado de adentro tuyo. Entonces empecé a seguir buscando y claro, te sale publicidad, Entonces
confié en otra persona para hacer otro lanzamiento, hicimos un estudio de mercado, saqué otro curso online y seguí probando. Entonces empecé ya a rodearme y ahí viene otro punto súper importante, las personas que están a tu alrededor. Gracias a estos programas que yo empecé a adquirir, empecé a conocer personas y a rodearme de mujeres emprendedoras, por ejemplo, que claro, ya me daban otro tipo de información, ya conversábamos de otras cosas, ya me alimentaban a nivel mental y ahí es como que te empiezas a llenar más de autoconfianza. Seguido de eso, otra cosa que aportó muchísimo en la creencia en mí fue el tema del deporte, Pablito. Porque coincide con 2020, que ustedes recordarán pues, que nos pasamos metidos en la casa. Y claro, tú empiezas a ver que te empiezan a salir unas cosas medio raras, empiezas a ver unos bollitos, y dices, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Y claro, es la falta de ejercicio. Entonces, en diciembre del 2020 yo digo, no, o sea, cuando ya se empezaron a abrir un poquito los gimnasios con el aforo y todas esas cosas, me inscribo en un gimnasio. Y acuérdate que mi sueño era hacer el Ironman de Manta, pero tenía que aprender a nadar y tenía que tener bici. Este gimnasio tenía piscina y veo que habían clases de natación. Entonces digo, es mi momento de aprender a nadar, pues para algún rato hacer este tema del Ironman, ¿no es cierto? Me inscribo y ahí le conozco a mi novio. Entonces, algo que yo también suelo decir mucho a las mujeres que dicen, ay, pues que cuándo me va a llegar ese hombre maravilloso, ese hombre soñado, y estás tan persiguiendo la mariposa. ¿Se han dado cuenta que cuando persigues un gato o persigues una mariposa, se te escapa y se vuela y huele la desesperación y es imposible atraparlo? Ya. ¿Sabes qué es mejor, Pablito? Construir un jardín hermoso al que la mariposa venga fascinada en posarse en ese jardín. Estoy hablando metafóricamente en el sentido de que yo empecé a construirme a mí misma, ¿cierto? Yo dije, ok, voy a hacer esto, quiero aprender, quiero mejorar esta parte de la natación, voy a desarrollarme. Entonces empecé a construir mis sueños. O sea, me fui hacia adentro y dije, a ver, ¿cuáles son mis sueños, mis objetivos? ¿Qué es lo que quiero hacer para mí? Quiero ser mejor, quiero ser una mejor versión, tengo sueños, tengo metas, voy a empezar a construir eso para mí. Construí el jardín y ahí fue cuando vino. Y todo empezó. Entonces ahí conozco a mi novio en medio de las clases de natación, pues con este sueño de algún día hacer el Ironman. Cuando le conozco, él ya había hecho algunos Ironman, aparte él es un ciclista espectacular. Y claro, también ya se dio el tema de la bicicleta, de repente ya estaba aprendiendo a nadar, ya tenía una bicicleta, ya estaba encaminada y finalmente en julio del 2022 logré hacer mi sueño de mi primer Ironman 73 en Manta. Entonces, algo que también fue muy duro y difícil para mí fue romper el miedo de nadar en el mar. O sea, una cosa es tú nadar en la piscina, donde está todo controlado, tienes el filo de la piscina, te cansas, te agarras, tienes el piso, tienes el profesor que te está cuidando. O sea, todo es un ambiente súper controlado. Pero en el mar, amigos, es otra cosa. Claro, totalmente. O sea, es completamente incierto. No sientes del fondo, tienes que aprender a orientarte al nadar en aguas abiertas porque hay veces que las olas no te dejan ver las boyas que están más allá. Entonces, tienes que aprender muchas cosas más. Y entras a una profundidad considerable, entras a alta mar, ¿no? claro. Entonces entras a donde no hay absolutamente nadie. Claro, tu cabeza se imagina que hay monstruos marinos que te van a devorar. Pero más son los monstruos mentales. O sea, esa voz interna que te dice, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no sabes hacer esto, salte, renuncia. Deberíamos estar viendo Netflix y haciendo otras cosas más cómodas. O sea, esas son las voces de tu cabeza que siempre te van a jalar hacia la comodidad. Pero la realidad, amigos, es que esos sueños y esos objetivos que tú tienes están más allá de la comodidad, están mucho más allá de tú estar tranquilito, cómodo. No, o sea, hay que lanzarse a nadar en esas aguas para conseguir el objetivo pues, que se quería en ese momento, que era hacer el Ironman. Oye, Eri, hay una pregunta. Sí. ¿Esto que tú dices es real? ¿Estos monstruos mentales te frenan, te dejan? Pero ahí cuéntanos si a ti te ayudó todo el proceso que venías haciendo de crecimiento personal, de comunicación, etcétera, con esto del deporte. O sea, ¿esos monstruos les pudiste callar? Sí, o sea, tienes que hacer un trabajo mental. Es cuando te das cuenta que el tema del deporte no es solamente un trabajo físico, es un trabajo mental.
Claro, porque, perdón que te corte, porque yo no soy muy deportista, hago deporte, pero cuando ya estás cansado es como que la mente te dice, ya, no importa, ya, listo, ¿no es cierto? Pero cuando quieres ser más grande, eso es lo primero que tienes que romper. Exacto. Entonces, así como se entrena al cuerpo, así mismo se entrena a la mente. Entonces, ahí vienen ejercicios de visualización, afirmación, el vision board. A mí personalmente me ayudaron mucho todos esos ejercicios porque, claro, yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto de la natación? Tenía que nadar 2 kilómetros en el mar y le tenía terror a no sentir el piso con mis pies. Pero terror, Pablito, o sea, terror. La primera vez que lo hicimos en un campamento, porque siempre cuando vas a hacer este tipo de competencias tienes que hacer entrenamientos que se llaman campamentos previos, pues tienes que entrar a enfrentar esos miedos. O sea, tienes que entrar a dejar de sentir el piso, a sentirte en esa incertidumbre de estás flotando en medio del agua, en medio de la nada. Probar lo que te va a pasar, ¿no? Claro, obviamente tomando todas las seguridades, teniendo tu boya, estando con un grupo de nadadores, o un profesor que esté en un bote, ¿cierto? Obviamente con todas esas seguridades, pero a pesar de eso, créeme que las voces de tu cabeza te van a empezar a bombardear de salte de aquí, nos vamos a morir, nos va a comer un tiburón y un montón de cosas que empiezas a pensar. Pero ahí es justamente el trabajo mental que tienes que hacer para decir, no, o sea, esto es lo que yo voy a hacer y esta es la única forma en la que yo voy a mejorar y alcanzar ese objetivo que tengo. Entonces, justamente nadando en aguas abiertas, ya practicando una y otra vez, de hecho, cuando ya iba a ser la competencia, yo fui muchos días previos para entrar al mar una y otra vez, una y otra vez. Entonces, si tú le tienes resistencia a algo, a las ventas, a la incomodidad, a irle a decir a esa chica que te gusta, lo que sea, tú dices, Dios mío, dame el camino, ese es el camino. Eso es lo que tienes que hacer. O sea que si es que un chico no le puede decir a una chica que le gusta, ¿tienen que entrenar con otra chica? ¡No! Tiene que llenarse de autoconfianza y ver la estrategia, porque al final es una venta, ¿sí o no? Entonces, si quieres conquistar, ten la bondad de aprender ventas, ¿cierto? Ahí aprendes a persuadir, a preguntar. Está en la práctica, ¿no? Exacto, entonces está en la práctica. Y cuando ya pues estuve en todo este escenario, fui días previos a nadar, entonces me metí tanto en el mar, Pablito, que tenía que llenarme de mucha autoconfianza para el día de la prueba, el día de la competencia, ya hacerlo, ¿no es cierto? Que se vuelva como automático. Claro. Inclusive. Y también el tema en este tipo de competencias es que no es que tú dices, ay, sí, voy a nadar toda la mañana. No, o sea, tú tienes un tiempo límite. Si no cumples con ese tiempo límite, ya no te dejan coger la bicicleta y se acabó tu carrera. Ok, estás descalificado. Entonces tienes que cumplir con un tiempo límite. Entonces yo iba haciendo los cálculos de cuánto tiempo haces en 100 metros, ibas haciendo los cálculos, este tiempo haría en 2 kilómetros, ok, entonces saldría en este tiempo, de ahí coges la bici, de ahí te vas a correr. Pero claro, todo depende de la natación. Porque si no cumples la parte de la natación, se acabó tu competencia. Ok. Y bueno, fue tanto el trabajo que se hizo que claro, cuando salí, o sea, es súper lindo porque en el Ironman tienes las boyas, ¿no es cierto? Tienes boyas de diferentes colores, entonces, por ejemplo, tienes la amarilla, la roja. Cuando llegas a la roja, sabes que tienes que girar porque nadas en un triángulo. Ok, ya. Giras, por ejemplo, a la derecha y de ahí, en Manta, no sé si han visto esas grúas. Sí. Hay unas grúas, las grúas son tu punto de referencia para orientarte, para nadar, ¿ya? Entonces nadas en dirección a las grúas y llegas a la otra boya roja y ahí sí ya sales, ¿ok? Entonces sales y cuando tú estás en el fondo, en alta mar, el mar es un color como verde oscuro y cuando tú ya te vas acercando hacia la orilla, tú ya vas viendo como el color de la arena. Entonces ahí tú ya vas viendo, ¿cierto? La diferencia del color y dices, ya estoy llegando. Y cuando ya o sea, de lo que estás horizontal, de lo que ya te levantas y topas la arena, dices, esta ya la hice. Entonces del rato que yo ya topé la arena y ya me paré, veo el reloj, porque aquí ves el tiempo que estás haciendo y claro, hice mucho menos del tiempo límite que tenía para la natación. Y ese momento, Pablito, pasó algo mágico. Yo dije, si esto que fue tan difícil para mí, que era enfrentar el miedo de nadar en el mar, de enfrentar todos esos monstruos mentales, de todo eso, si todo esto que yo enfrenté lo logré, yo puedo cualquier cosa en la vida. Wow. En la vida, lo que yo me proponga, yo lo puedo lograr. O sea, eso fue algo fantástico que a mí me ha dado el deporte. Ese fue el momento en que cambiaste la creencia. Exacto. Entonces yo dije, lo que yo me proponga en la vida, yo lo puedo lograr, porque si esto
que para mí en un momento era imposible, pero era imposible, Pablito. Si esto que era imposible para mí lo logré, cualquier cosa en la vida yo la puedo lograr. Oye, y estabas en plena competencia y eso te subió la energía, lo disfrutaste, cambiaste. Claro, salí. ¿No es cierto? Como que hubieras ganado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Wow, qué salí, impresionante. alcé los brazos, ahí tú tienes la gente que está en la parte de alrededor y que claro, te están haciendo bar. Mi mamá estaba ahí. Entonces mi mamá estaba, acuérdate de los cruceros, hijita. Entonces mi hijita, sí, la campeona. Mi mamá siempre, mi porrista número 1 es mi mamá. Qué bien. Sí, un saludo, mamita, si nos estás viendo. Entonces, claro, o sea, me llené de muchísima autoconfianza y dije, si yo pude esto, yo puedo cualquier cosa en la vida. Y para esto yo ya tenía como que el plan, yo ya tenía el anhelo de ya salir del trabajo de dependencia. ¿Seguías trabajando todavía? Seguía trabajando, claro, eso fue en 2020. Ya. Y bueno, seguía trabajando, seguía haciendo las cosas, pero cada vez el deporte me afirmaba una y otra vez que si yo me ponía un objetivo claro, específico, en el tiempo y con una planificación y entrenamiento específico, esa meta se cumplía sí o sí. Eso me enseñó el deporte. Wow, qué interesante. Y ahora que tengo aproximadamente 54 medallas entre triatlones, ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, trail running, running en asfalto y natación en aguas abiertas, muchas nacionales, algunas internacionales, pues eso es lo que a mí el deporte me ha regalado y eso es algo que también te invito a ti, a que creas en ti, empieces a hacer paso a paso cualquier actividad. Y te vayas poniendo metas, ¿cierto? Aquí mismo en Quito, ¿cierto? En Ecuador hay muchas competencias, muchas cositas que tú puedes ir avanzando y si el deporte a ti también te regala este regalo maravilloso que a mí me hizo, pues sería espectacular. ¡Wow! ¡Qué impresionante historia! ¡Qué bien! Gracias, mi querida Eri. Alucinante. Oye, quiero hacerte una pregunta. Sí. Tú mencionaste ahorita que tienes medallas en natación aguas abiertas. Sí. ¿Cómo fue? ¿Ya fue súper sencillo? Claro. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea, una vez que ya la primera competencia ya es hecha, ya te llenas de la confianza de yo esto ya lo sé. O sea, esto ya me puedo lanzar, ya puedo seguir haciendo. Entonces, de hecho, con mi novio nos fuimos a San Andrés, a estas islas maravillosas de Colombia, e hicimos una competencia específica en aguas abiertas que se llama Oceanman. ¿Ya? Entonces el Oceanman tiene varias distancias y ahí también, claro, para nosotros el sinónimo de vacaciones es qué competencia vamos a hacer. Por ejemplo, ahora en diciembre nos vamos a Valencia, vamos a ir por primera vez a Europa los dos. Wow, qué y bien. vamos a correr la maratón de Valencia. Entonces para nosotros nuestro concepto de vacaciones es, ok, ¿a dónde nos queremos ir de vacaciones? ¿Qué competencia hay? Es combinado. O sea, es como que sí, es la combinación entre deporte, superación y también el conocer un lugar. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ajá. Y se centra mucho en romper la creencia que tenías. O sea, no es que no sabías nadar, no es que no podías, sino que simplemente el miedo te hacía tener esa imagen de que algo te va a pasar. Exacto. ¿Cierto? Pero el momento que ya lo rompiste, por eso dicen, si tienes miedo, hazlo con miedo también. Sí. Pero cuando ya se rompe eso, ya es como un salto. Claro, ¿no? o sea, Entonces, para mí es como trascender el miedo. O sea, el miedo yo no creo que se lo evita, ni se lo cruza, ni se lo salta, se lo trasciende, o sea, se lo cruza, ¿cierto? Por en medio es como que ya, miedo, yo sé que estás aquí, gracias por ser una emoción que quiere protegerme, pero vamos, sigamos avanzando. Vamos, los dos cogiditos de la mano, agárrame y sigamos, pero el miedo siempre va a estar ahí y siempre tenemos que reconocerlo como esa emoción primitiva, súper antigua, que de hecho sirvió para eso, para protegernos en un momento en el que, pues claro, nuestra supervivencia estaba en peligro y ahora no tenemos esos peligros, pero el miedo siempre va a estar ahí porque antropológicamente hablando es una emoción súper validada. Ok, wow, qué interesante. Oye, gracias por compartir. Yo creo que ese fue tu despertar, ¿no? Sí, completamente. Y ahora ¿cómo te proyectas? ¿Hay algún otro miedo que quieres superar? ¿Hay alguna otra cosa? Ya sabes del camino, como tú nos dijiste, esa meta bien planificada, ya lo vas a lograr, es muy conseguible, pero ¿qué quieres ahora en tu vida? Ok, pues mira, aplicando toda esta parte del deporte que te contaba, el año anterior, en 2024, pasaron algunas situaciones que no me gustaron,
de cierta forma me sentía acosada laboralmente y ahí también pude aplicar el entrenamiento mental que el deporte me enseñó. ¿Ya? Okay. Porque los meses que pasé por ese tipo de situaciones, tuve que resistir mucho. Okay. Tuve que aguantar muchas cosas, tuve que resistir muchas cosas, pero yo ya era experta en deportes de resistencia, por eso se llaman los maratones, los triatlones, todo eso se llaman deportes de resistencia. ¿Ya? Porque justamente tú tienes que resistir, tienes que soportar, tienes que acostumbrarte al dolor, aprender a sufrir, suelen decir muchos entrenadores. Tienes que aprender a sufrir, porque vas a sufrir en medio de la competencia, te va a doler, te vas a sentir incómoda, te vas a sentir mal, pero es parte de. Nada crece en la comodidad, nada crece en, no, me siento súper bien. No. Entonces hay que esforzarse. Entonces, todo este entrenamiento mental que me dio el deporte me enseñó a resistir el dolor. En el sentido de que yo pasé por toda esta situación laboral que fue muy desagradable, yo resistí hasta el final, hasta que yo salí de la dependencia laboral en la forma en la que yo quería salir. Entonces, eso fue muy, muy gratificante el poder aplicar eso, porque muchas personas se dejan invadir por esos miedos que muchas veces las personas quieren implantarles y les dicen, no, pero es que si no firmas la renuncia, o si no haces esto, o si no el otro, si no, te llenan de miedos, con el miedo. Te manipulan y las personas ceden, firman la renuncia, hacen muchas cosas por el miedo y porque no saben sostener el dolor. El deporte me enseñó a sostener el dolor. ¿Ya? Y yo pude resistir hasta el final, hasta yo salir con mi victoria. Wow. Entonces, el año anterior que ya salí de toda la dependencia laboral, pues fue igual un momento maravilloso, porque me acuerdo que lo primero que hice fue llamarle a mi novio y decirle, mi amor, soy libre, soy libre, ahora sí podemos hacer todo lo que queramos, irnos a todos los viajes y hacer todas las cosas que no podíamos hacer porque yo estaba muy limitada, como cualquier otro trabajo, a nivel de tiempo, a nivel de muchas cosas. Pero sobre todo sentí que me liberé para hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Y también algo súper, súper, súper lindo que me dijo Cris Aldaz, que vi que también lo invitaste acá. Un día él me dijo una frase tan bonita y tan amorosa que me dijo, amiga, la vida y Dios te sostiene. Tú confía. O sea, tú tranquila, deja de tener ese miedo de, no, ¿y cómo voy a pagar las cuentas y el fin de mes? Y ya no voy a tener quincena, ya no voy a tener el sueldo, lo seguro, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer? La vida te sostiene. Dios conoce tu corazón, Dios te sostiene. Entonces, tú tranquila, tú fluye con lo que tengas que hacer y entrégate. Entonces, entrégate, haz lo que tengas que hacer. Y así ha sido como desde ese momento hasta el día de hoy te digo que sí. Me siento sostenida por la vida, me siento sostenida por Dios, me siento tan feliz y tan plena en todo lo que estoy haciendo, que solamente es una cuestión de confiar. Y es mágico como de repente pum, 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 empiezan a llegar la abundancia en muchos sentidos. Exacto. No solamente a nivel financiero, sino para mí esto es abundancia. Estar aquí compartiendo contigo y con todas las personas que verán este podcast, esto para mí es abundancia. O sea, el compartir, el dar, el hacer. Y no quedarte quieto, nunca. Exacto. Porque la acción también es parte de eso. Por supuesto. ¿Cierto? Más que en la ley de la atracción, yo creo en la ley de la acción. Ponte a hacer las cosas, mi amor. Eso te da una enseñanza, exacto. Oye, mi querida Eri, gracias por este espacio. Qué hermosa tu historia. Esperamos que les sirva a nuestra audiencia, que la pongan en práctica y que pues se den cuenta de que esos miedos se pueden romper. Este testimonio tuyo es tan valedero y que nos compartes siempre y que nos combinas también esa energía y te admiramos mucho, la verdad, todo el carácter y todo, juntas mucha gente y eso es muy valioso en ti, te felicito también por eso. Muchas gracias, Pablito. Así que muchísimas gracias. Oye, cuéntales a nuestra audiencia cómo te pueden buscar, dónde te encuentran, tus redes y pues en qué nomás les puedes ayudar. Chicos, nos podemos ver en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn, en todas las redes sociales como Erika del Salto. Así que ahí estoy para servirles, para aportarles lo que necesiten. Pues no duden en mandarme un mensaje por interno, pues y ahí pongo a su disposición mis dones y talentos para compartirlos con el mundo. Exacto, y si quieren entrar al deporte también. Sí, también, vamos a correr.
Súper, mi querida Eri, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablito. Por este tiempo, pues ya sabes, las puertas de aquí, invitada cuando quieras, Súper. abiertas, felices de recibirte, y pues tu historia es magnífica, y que sigas adelante y coseches tantas cosas buenas que Gracias, quieras. amigo, Chévere. muchísimas gracias. Gracias a ti, pues amigos, ya sabes, ahí pues comunícate con Erika cuando quieras entrar en esto del deporte, romper miedos, tanto crecimiento que te puede entregar, y pues también ponle me gusta, comparte, y ya sabes que esto es el despertar de la riqueza, así que nos vemos pronto y comparte este video. Nos Yes. vemos.